A continuación vamos a resolver el ejemplo número 8 del análisis de sensibilidad. Este ejemplo 8 corresponde a cambios en los coeficientes tecnológicos o bien cambios en los coeficientes de las restricciones. Acá cuando nosotros realizamos estos cambios, puede ser que sea sobre variables no básicas o bien sobre variables que sean básicas. Como vemos en la presentación, si es una variable, el cambio se realiza sobre variables que son no básicas, simplemente se tiene que verificar si la solución, si la optimalidad se pierde o no. En el caso, bueno, y una vez que se verifica esto, pues se procede a utilizar el simplex, como se hizo en el ejemplo anterior. Pero si el cambio se da sobre una variable que es básica, entonces los cálculos afectan prácticamente a toda la solución óptima, y entonces acá lo conveniente es que se resuelva el problema desde el principio, ¿sí? Es como si tuviéramos un problema totalmente nuevo cuando el cambio se hace en una variable que es básica. Entonces vamos a ver el caso en el que queremos cambiar coeficientes en las restricciones del ejemplo anterior, del ejemplo 7. El ejemplo que se propone sobre x1, cambiar el coeficiente de 7,3 a 7,5 y cambiar los coeficientes de 7,3 a 5,8. x1 es una variable no básica. Como les digo, si el cambio se realiza sobre una variable básica, es como tener un nuevo problema y entonces es resolver el problema desde cero. Acá lo que voy a ilustrar es solamente si el cambio se realiza en una variable que es no básica. Si recuerdan del ejercicio anterior, cuando resolvimos el problema, obtuvimos que la base se conforma por x3 y x2, con valores correspondientes de 800 tercios y 40 tercios respectivamente, con una función de z de 28,000. Ahora, si yo quiero proponer cambios sobre x1, que es una variable no básica, entonces lo que tendríamos que hacer es, en primer lugar, evaluar este cambio. Voy a poner aquí C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Entonces, ¿qué pasa? En la última fila, debajo de x1, o sea, este C1 barra, para que la solución siga siendo óptima, entonces este valor tendrá que ser menor o igual a 0. Caso contrario, entonces dejará de ser óptima y aplicaré el simplex en ese punto. Entonces, una forma de calcular este C1 es tomando el coeficiente de C1 y multiplicando, o bueno, tomando los multiplicadores simplex que discutimos en el ejercicio anterior, por la partición de interés. En este caso es la partición número 1, porque es la variable número 1 en donde queremos hacer el cambio, como lo estoy señalando en este momento. Entonces acá tengo que C1 es 45 menos la partición o el pi. Pi en este caso es 22 tercios. ¿Por qué sé que es 22 tercios? Porque si recuerdan, son los valores que están debajo de las variables de holgura. De estas que son menores o iguales. Si yo tuviera variables artificiales, entonces las pilas conforman las variables artificiales en combinación con variables de holgura. Ahora, de nuevo, para verificar este hecho, lo que tienen ustedes que hacer, pues es saber que este pi es igual al producto punto de esta matriz inversa B mayúscula que multiplica o que es multiplicada
por el coeficiente de las básicas. Aquí la base es x3, x2, entonces los coeficientes son 30 y 100 respectivamente. Y yo sé que mi base es x3, x2, o sea, es 4, 1, 10 y 40. Entonces, la inversa de esa matriz es 4 quinceavos menos un quinceavo, unos 150avos y 2 75avos. Entonces, tomando esta matriz inversa, b menos 1, 4 quinceavos, menos un quinceavo, 250avo y 2 sobre 75, esta operación me va a dar 22 tercios y 2 tercios respectivamente. Entonces, con esto, y obtengo que este multiplicador simplex por la partición 1, que ahora va a ser 7, 5, me va a dar por resultado 29 tercios. Entonces, ¿qué ocurre? Este cambio en la restricción 1 y 2, por ejemplo, 7x1 más 10x2 más 4x3 más 9x4, ahora es 5x1, si recuerdan anteriormente era 3, ahora es 5x1 más 40x2 más x3 más x4, este cambio en esta variable no básica no tiene efecto sobre la solución óptima actual. Por lo tanto, si yo modifico con esos coeficientes a las restricciones, mi solución sigue siendo óptima, sigue siendo la misma. Ahora vamos con el inciso B. El cambio que se propone en el inciso B es de 5 a 8 sobre x1. Entonces acá voy a proceder de la misma forma, voy a calcular c barra 1, que esto es igual al coeficiente en 1, menos el multiplicador simplex, ahora la partición 1 es 5, 8, y esto me da como resultado a 3 positivo. Entonces, como C1 es positivo, recuerden que esto es un problema de maximizar. Por lo tanto, para que la solución sea óptima, CJ menos ZJ debe de ser siempre menor o igual a 0. En este momento, con este vector propuesto, este cambio en la restricción, tengo un valor de C1 barra positivo, que quiere decir que la solución actual deja de ser óptima. Entonces, lo que debo de hacer es incluir, bueno, es resolver el problema con estos datos ahora y aplicar el simplex. Entonces, lo primero que tengo que saber antes de aplicar el simplex es cuál es la nueva partición P1 barra, que esto se calcula a través de la matriz inversa de B o la partición actual propuesta. Yo sé que la
B inversa es 4 quinceavos menos 1 quinceavo, es 1 sobre 150, 2 sobre 75, y al multiplicar esto por la partición 5 y 8, esto me va a dar un vector de 4 quintos y 27 150avos. Eso es lo que tendría que incluir en la tabla óptima y comenzar a aplicar el simplex. Se dan cuenta acá que lo que estoy haciendo es incluir este vector 4 quintos y 27 150avos, que equivale a 9 50avos, en la tabla óptima, y vemos que obtenemos ese valor de 3 que ya sabíamos anteriormente, y entonces es aplicar el simplex acá. Sería la variable que entra x1 y determinar cuál es la variable que sale. Después de aplicar el simplex, recuerden que la variable que entra es x1, la variable que sale en este caso sería x2, aplicar el Gauss-Jordan, y tenemos que ahora la solución óptima al problema es con x3, x1 en la base, y una z de 86.000 novenos. De esta manera resolvemos el ejemplo número 8, que corresponde a cambios en los coeficientes tecnológicos o coeficientes de las restricciones.